Y lo otro que está muy interesante, ojo, porque va a dar mucho de qué hablar, niñas y adolescentes de educación básica en Sonora tendrán acceso a insumos de higiene menstrual. El Congreso de Sonora aprobó incluir el derecho a estos artículos para una menstruación digna. ¿De qué consta lo aprobado? Ah, pues está por acá la diputada Roselena Trujillo. ¿Cómo estás, maestra? Qué gusto saludarte en Movimiento Ciudadano. ¿Qué Hola, dices? mucho gusto, Luis Alberto. Como siempre, muchas gracias por el espacio, pues para hablar un poco sobre el trabajo legislativo que estamos haciendo. A ver, ¿de qué se trata esto? A ver, se supone que ya a partir de... ¿Cuándo se aprobó la ley? La aprobamos la semana pasada, la iniciativa de decreto. Se supone que, a ver, va a haber toallas, así como en Estados Va Unidos, a por haber ejemplo, insumos. Bueno, insumos o toallitas de higiene mira, menstrual, a ver cómo, como en un Estados poco de Unidos. todo, sí. A Mira, ver, un poco de todo. Yo quisiera precisar cómo surge esta idea. Quienes somos maestras, tanto de universidad, de prepa, de los diferentes niveles, siempre hemos visto o siempre hemos visualizado muy de cerca que a veces nuestras alumnas faltan a clases precisamente por eso. Entonces, eso es un dato que a mí en mis 34 años de carrera universitaria dando clases siempre era una preocupación constante. Número dos, ujú, el tema de la menstruación digna y de la pobreza menstrual, que es un concepto sociológico, es un tema de los derechos sexuales y reproductivos en las agendas feministas a nivel mundial. Tres, durante mis procesos de campaña pude escuchar muchas historias en colonias muy vulnerables con adolescentes que me mencionaban que usaban calcetines como toallas menstruales o inclusive hasta migajón de pan. Entonces eso a mí honestamente me choqueó, se me hace algo muy, muy fuerte porque estamos hablando de salud y de higiene menstrual. Otro elemento que también te quisiera mencionar, este tema de menstruación digna fue un tema que abordamos en el cuarto Parlamento de las Mujeres del Estado de Sonora en marzo de este año. Recibimos 2 ponencias en ese sentido. ujú. Recibimos 2 ponencias, una de Rebeca Gutiérrez, otra de Reina Benavides y de Feministas del Mar de Guaymas. Y eso de alguna manera hace que en mi trabajo legislativo diga, bueno, ok, todos estos elementos que han estado presentes, retomamos la ponencia y la empezamos a trabajar con sociedad civil. Empezamos a trabajar esta idea de la iniciativa con sociedad civil, con Kibernus, con Lex Femini, con Organización para Chicas. Y bueno, la presentamos en septiembre y hemos estado no únicamente trabajando la parte legislativa, sino tratando de buscar que sea política pública, que eso es lo importante. Porque ¿de qué sirve, Luis Alberto, una iniciativa de ley, como muchas tantas que se han aprobado en muchas legislaturas, si no tiene un compromiso desde el Ejecutivo de hacerlo política pública? Y creo que eso es un gran avance y yo reconozco la voluntad política desde la Secretaría de Hacienda y desde el propio Ejecutivo para valorar esta agenda de derechos sexuales y reproductivos. ¿Y de qué se trata? Se trata de que las niñas y adolescentes de educación básica puedan tener acceso gratuito a insumos menstruales. ¿Cuáles serían? Toallitas, Mira, a ver, podrían ser toallas sanitarias tapones. de las normales, ¿sí? Pero también creo que lo importante es empezar a ver que hay insumos menstruales de larga duración, como los mismos calzones menstruales, como toallas reusables y un poquito para las niñas más grandes, las copas menstruales. Las copas menstruales, yo lo veo con mis alumnas, tienen una duración de 5 a 10 años. Entonces, bueno, creo que parte de la política pública se deberá de valorar en qué niveles educativos Y se acercas. pueden reutilizar, ¿no? Exactamente, sí, sí, Dije yo, sí. tapones no son copas, es decir, Las exacto. copas menstruales sí son creo que de las últimas cosas y creo que las jóvenes de bachillerato y las universitarias han estado abriendo una ruta por ahí. Entonces, ¿Van a esa es ser una gratis? parte, van a ser gratuitas y creo que la política pública, que fue lo que yo he platicado con el secretario de Hacienda, toda política pública debe de ser escalable, ¿no? Entonces creo que iniciaríamos esta parte porque va a llevar recurso etiquetado. ¿Cuánto se invertiría? Por ejemplo, porque Lo que me comunicaron es que se iniciaría con un recurso inicial de 5 millones de pesos y se daría prioridad o a las adolescentes de educación básica de escuelas públicas vulnerables. Iniciaríamos en esa parte. Entonces yo que sería que esperaría. en secundaria, más o menos. Secundaria y Yo creo prepa. que sexto año, Desde sexto ya. desde sexto algunas, pero la gran mayoría, de acuerdo a los datos y a las estadísticas, sería básicamente Secundaria, ¿no? secundaria Sí. y yo creo que prepa.
en prepa, ¿en cuántas sería, más o menos? No tengo el dato en términos numéricos porque creo que la Secretaría de Educación y Cultura tendrá que hacer de alguna manera un mapeo, hay estadística donde se encuentran las escuelas de mayor vulnerabilidad también, ¿no? Entonces creo que por ahí sería iniciar. A mí se me hace muy importante porque, bueno, claro que uno pensaría en que una política pública fuera de aplicación universal, pero creo que si la política pública y la iniciamos con las niñas de mayor vulnerabilidad, estaríamos dando un gran paso en la tutela de este tipo de derechos. Yo me imagino, por ejemplo, esos artículos son artículos de higiene menstrual, que como dijiste son calzones reutilizables, toallas sanitarias reutilizables, las toallas normales copas, desechables, ¿no? O copas menstruales. O copas, esos tres, por lo menos. Por lo menos. ¿Tendría que tener un lugar especial en las escuelas? Sí, definitivamente tendrán que estar ahí en las escuelas, tendrán que entregarse de acuerdo, pues bueno, a algún tipo de protocolo que las escuelas. ¿Quién va a supervisar todo eso? ¿Quién supervisa? La Secretaría de Educación. Pero además, fíjate, algo más importante, algo que yo creo que es muy importante, porque toda iniciativa, sobre todo toda iniciativa, Luis Alberto, que está relacionada con derechos humanos, debe de tener una ruta pedagógica, ¿no? O sea, no se trata únicamente de llegar y entregarlos y ya, ¿no? O sea, no es así. Pues supone que ya a partir del próximo año. A partir del próximo ya año. está, son 5 millones. Próximo año. Todavía no saben millones para iniciar. ¿Cuántas adolescentes hay así, niñas? Mira, ¿Hay a lo mejor un aproximado, un estudio? Yo lo que te puedo decir es que al menos mujeres, alrededor del 50-52% de las mujeres que habitamos Sonora todavía estamos en edad menstrual, por así decirlo, ¿no? Y de las adolescentes, yo creo que alrededor de un 26% tienen la posibilidad de acceder a este tipo de insumos. Entonces, junto con esta parte de acceder a los insumos menstruales gratuitos, también la ley contempla esta ruta pedagógica, contempla el trabajo pedagógico con asociaciones de padres de familia, contempla la inclusión de contenidos educativos, porque creo que todos lo debemos de reconocer. El hablar de la menstruación ha sido como un mito, ¿no? Cuando es un proceso biológico, pues muy normal y un natural. Entonces empecemos a desmitificarlo, porque ¿Quién las va a hacer? ¿Quién las va a hacer? ¿Son productos, por ejemplo, que van a ser comerciales o productos que los tiene que...? Yo creo que en esta parte la definición de la política pública la tendrá que hacer la Secretaría de Educación y Cultura. Yo esperaría que, bueno, se iniciaran en esta parte procesos de licitación y se buscara también acceder a los productores que hacen estos insumos menstruales reutilizables. Te voy a decir algo, hay algunos estados que ya han iniciado con este tipo de política pública. ¿Cómo, por ejemplo? San Luis Potosí, por ejemplo. ¿Funcionó? En parte sí, la clave para que funcione es que lleve recursos. Entonces, en los estados donde se ha aprobado, lamentablemente, no ha tenido recurso asignado. San Luis Potosí es el que ha avanzado de la mano de la sociedad civil y, por ejemplo, allá en San Luis Potosí se han realizado convenios con los centros penitenciarios femeninos y son ellas, las mujeres en los reclusorios, quienes están haciendo parte de estos calzones o de estas toallas sanitarias, ¿no? Entonces, no puede haber toallas sanitarias comerciales. Sí, también la hay, definitivamente. Definitivamente de las pues está muy interesante, ojo, porque es algo que va a estar asequible y es algo ya aprobado. ¿Algo más que deseas agregar de tema que no te he preguntado? Definitivamente, mira, podríamos decir, ya cumplimos con la parte de la iniciativa, pero creo que no nos debemos de quedar ahí. Creo que yo, en lo particular, buscaré generar este acompañamiento con la Secretaría de Educación y Cultura, porque creo que tenemos todavía desde el Legislativo mucho que aportar. Presido la Comisión para la Igualdad de Género, entonces creo que esto me da la posibilidad de estar presente en la aplicación de la política pública. Gracias, Pinky. Muchas gracias. Maestra. Pinky, te digo Pinky por claro cariño, que sí, ¿no? Como siempre. Roselena Trujillo, la maestra diputada de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Gracias. Ahí está. ¿Cómo la ve usted el tema? En las escuelas, así en Estados Unidos ya opera en algunas modalidades, por eso la importancia de explicarlo